La semana pasada, Espejo Público, el popular programa matutino emitido en Antena 3 y presentado por Susana Griso, se convirtió en el epicentro de una de las polémicas más controvertidas que ha sacudido a la industria cinematográfica española en los últimos años. En un segmento habitual dedicado a la crónica social y a temas de actualidad, la emisión del programa puso sobre la mesa un asunto tan delicado como explosivo: la existencia de una supuesta lista negra en el cine español que, según la información presentada, incluiría los nombres de figuras muy destacadas del sector acusadas, presuntamente, de abusos y comportamientos inapropiados. Este contenido no solo generó una fuerte repercusión entre el público, sino que también desató un terremoto en el seno de la industria del entretenimiento, una industria que desde hace tiempo arrastra tensiones ocultas y que, con esta revelación, quedó expuesta a los ojos de la opinión pública en toda su complejidad. La emisión del programa no fue casual ni improvisada. El equipo de Espejo Público, consciente de la gravedad del tema que iban a abordar, quiso ofrecer un tratamiento que, desde el inicio, estuviese dotado de seriedad y rigor periodístico. Con este propósito, presentaron en exclusiva el testimonio anónimo de una actriz de reconocido prestigio en la industria cinematográfica española. La actriz, cuya voz fue modificada para preservar su identidad, ofreció un relato estremecedor que describía con precisión los abusos sufridos en un entorno profesional que, a menudo, ha funcionado bajo dinámicas de poder tóxicas y en el que el miedo a las represalias ha impuesto un silencio casi impenetrable. Según explicó la intérprete, estas experiencias no son hechos aislados ni excepcionales, sino que forman parte de una realidad estructural que ha sido sistemáticamente ignorada durante años. Habló de un sistema en el que los poderosos han sido protegidos mientras las víctimas, desprovistas de herramientas efectivas para denunciar, han sido silenciadas y relegadas al anonimato. El testimonio, que fue presentado con una narrativa dramática y un lenguaje visual impactante, logró capturar la atención del público desde el primer momento. La voz quebrada de la actriz, unida a la contundencia de sus palabras, no solo conmovió a los espectadores, sino que además sirvió como un detonante para un debate que venía gestándose en las sombras desde hacía mucho tiempo. Espejo Público, en su afán de profundizar en el tema, no se limitó al testimonio de la actriz, sino que expuso detalles sobre las dificultades que enfrentan las víctimas a la hora de denunciar, el estigma, las consecuencias profesionales y personales y la falta de respuesta institucional. La emisión, sin embargo, también dejó muchas preguntas sin respuesta, alimentando una controversia que pronto escaló más allá de la pantalla. La reacción no se hizo esperar. Apenas minutos después de que el programa concluyera, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones encontradas. Por un lado, numerosos espectadores y usuarios aplaudieron la valentía del programa por abordar un tema tabú y dar voz a quienes, durante años, no han sido escuchados. Desde esta perspectiva, el reportaje de Espejo Público fue visto como un paso necesario para arrojar luz sobre una problemática oculta y forzar a la industria a enfrentar sus demonios. No obstante, en el otro extremo del debate, surgieron críticas duras y contundentes que cuestionaban la forma en la que se había tratado la información. Muchos señalaron los riesgos de exponer públicamente acusaciones tan graves sin contar con pruebas concluyentes ni con procesos judiciales que respaldaran los testimonios. Entre los críticos más destacados se encontró la actriz Macarena Gómez, una de las figuras más respetadas del cine español, quien aprovechó su presencia en la gala de los premios Forqué para manifestar su opinión de manera directa y sin rodeos. En un momento que rápidamente se volvió viral, Macarena subió al escenario con un semblante visiblemente afectado, y ante una audiencia que observaba expectante, lanzó un mensaje que resonó con fuerza en la industria y en los medios. «Esto no puede seguir así. No se pueden arruinar vidas y carreras profesionales basándose en rumores y acusaciones sin pruebas», declaró con firmeza. Sus palabras, cargadas de emoción y de un profundo sentido de responsabilidad, hicieron eco entre sus compañeros de profesión, muchos de los cuales compartieron su preocupación por el tratamiento mediático que se estaba dando a un tema tan delicado. La intervención de Gómez no fue una reacción aislada. En los días siguientes, otros actores, directores y profesionales del espectáculo salieron a pronunciarse sobre el asunto, unos respaldando la necesidad de exponer la verdad a cualquier costo y otros, como Macarena, alertando sobre las consecuencias devastadoras que pueden tener las acusaciones públicas cuando carecen del respaldo de un juicio justo. Estas posturas reflejan las divisiones que existen dentro de la propia industria, donde la línea entre la denuncia legítima y la condena mediática se vuelve, a menudo, extremadamente difusa. El papel de Espejo Público, y en particular, de Susana Griso como moderadora del debate, también ha sido objeto de intenso escrutinio. Si bien muchos la han aplaudido por atreverse a sacar a la luz un tema que durante años ha permanecido silenciado, otros han cuestionado si el programa actuó con la prudencia y la responsabilidad necesarias en un asunto tan delicado.
La figura de Griso, conocida por su temple y capacidad para conducir temas complejos, se encuentra ahora en el centro del huracán mediático, con opiniones polarizadas sobre su desempeño y el enfoque adoptado por su equipo. Mientras el debate continúa, lo que ha quedado claro es que este episodio ha abierto una caja de Pandora que difícilmente podrá cerrarse sin consecuencias. La industria cinematográfica española, que durante mucho tiempo ha intentado mantener las apariencias y evitar confrontar sus problemas más profundos, se encuentra ahora en una encrucijada. La exposición de esta supuesta lista negra no solo ha puesto en jaque a figuras individuales, sino que también ha sacudido los cimientos de un sistema que, para muchos, necesita una revisión urgente y estructural. El futuro inmediato parece incierto. Las voces que claman por justicia y transparencia se multiplican, pero también lo hacen las advertencias sobre los riesgos de fomentar un ambiente de acusaciones indiscriminadas que podrían acabar con carreras y reputaciones en cuestión de horas. La gran pregunta ahora es si la industria española logrará encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar procesos justos para los acusados. Lo que es indudable es que, después de la emisión de Espejo Público, la conversación ha cambiado y el silencio, que durante tanto tiempo fue la norma, ya no es una opción. Por su parte, otras voces relevantes dentro de la industria, como la de Melanie Olivares, adoptaron una postura completamente distinta frente a la polémica desatada en torno a la supuesta existencia de una lista negra en el cine español. A diferencia de quienes criticaron la exposición mediática del tema y pidieron prudencia, Olivares se pronunció con determinación en favor de la transparencia total. Durante una intervención que pronto se hizo eco en diversos medios de comunicación y redes sociales, la actriz manifestó su exigencia de que la mencionada lista fuera publicada en su totalidad, para así evitar la especulación desmedida y los rumores infundados que, en su opinión, solo contribuyen a generar un ambiente de incertidumbre, tensión y desconfianza entre los profesionales del gremio. El argumento de Olivares parte de una reflexión profunda sobre las consecuencias negativas que trae consigo el silencio prolongado en torno a este tipo de problemáticas. Según la actriz, el secretismo y la falta de claridad no hacen más que alimentar el imaginario colectivo con sospechas sin fundamento y, en última instancia, perjudican a todos, tanto a las víctimas, cuya voz sigue sin encontrar el espacio adecuado para ser escuchada y respaldada, como a los profesionales inocentes que podrían verse afectados por acusaciones o insinuaciones infundadas. Para Olivares, el camino hacia la resolución del problema no pasa por enterrar el tema ni diluirlo en un mar de rumores, sino por enfrentarlo de manera directa, dando visibilidad a los hechos concretos y señalando los presuntos responsables siempre y cuando existan pruebas fehacientes y contundentes que respalden dichas acusaciones. Las declaraciones de Olivares, como era de esperarse, no dejaron indiferente a nadie y sumaron una nueva dimensión al debate público. Muchos respaldaron su postura, considerándola valiente y necesaria, en tanto que reclamaba justicia y claridad en un terreno donde durante décadas ha prevalecido la opacidad. Otros, en cambio, criticaron su posición por considerar que la publicación de una lista sin un proceso legal previo podría suponer un riesgo inaceptable, al abrir la puerta a acusaciones sin garantías judiciales y a un posible linchamiento mediático que terminaría dañando más de lo que podría ayudar. De este modo, la posición de Olivares puso sobre la mesa una cuestión clave en el debate: cómo equilibrar la necesidad de dar visibilidad a los abusos con la protección de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. En medio de este torrente de críticas, reacciones y posturas enfrentadas, Gemma López, copresentadora del programa Espejo Público, intentó ejercer de voz moderada durante la emisión y aportar una perspectiva más neutra y conciliadora en un contexto de tensión creciente. López, reconocida por su capacidad para desenvolverse en debates de alto voltaje mediático, no tardó en intervenir para calmar los ánimos y ofrecer una reflexión que buscaba, al menos en parte, apaciguar la controversia. La periodista comenzó por reconocer abiertamente el nerviosismo, la incomodidad y el malestar que había generado la información entre una parte significativa de la audiencia y del propio sector profesional. Según sus palabras, era comprensible que la magnitud y sensibilidad del tema pusieran en alerta a actores, directores y demás figuras relacionadas con la industria cinematográfica, ya que la sombra de la sospecha se extiende de forma peligrosa cuando no existe una delimitación clara de los hechos. Sin embargo, lejos de disculparse o dar marcha atrás, López defendió con firmeza el derecho del programa a abordar este tipo de asuntos, por más incómodos o polémicos que puedan resultar. Es normal que haya quien se sienta incómodo con lo que hemos puesto sobre la mesa, pero nuestro objetivo es reflejar una realidad que no puede seguir escondida, afirmó con convicción, subrayando la responsabilidad de los medios de comunicación de ejercer su papel como altavoces de temas de interés público. López insistió en que no se trataba de alimentar el morbo o de generar un linchamiento mediático, sino de abrir un debate necesario sobre las dinámicas de poder y abuso que podrían estar operando en un ámbito profesional tan influyente como la industria del cine.
No obstante, en un ejercicio de autocrítica que no pasó desapercibido, López también reconoció que una parte significativa de la audiencia, así como numerosos profesionales del sector, interpretaba esta exposición como una especie de caza de brujas. Esta percepción, señaló, no hace más que añadir complejidad a un asunto ya de por sí delicado, en el que la línea entre la justicia social y el juicio mediático resulta cada vez más difusa. López concluyó su intervención haciendo un llamado a la prudencia y a la responsabilidad, tanto por parte de los medios como de quienes participan en el debate, recordando que detrás de cada denuncia, de cada rumor y de cada titular, hay personas cuyas vidas y carreras podrían verse irremediablemente afectadas. La postura de Gemma López, a medio camino entre la defensa del derecho a informar y la necesidad de evitar excesos o injusticias, fue bien recibida por algunos sectores, que valoraron su intento de aportar matices a un debate que en ocasiones parecía avanzar hacia posturas extremas e irreconciliables. Otros, en cambio, criticaron que el programa no adoptara una posición más firme o comprometida frente a las acusaciones de abuso, interpretando su neutralidad como un intento de desvincularse de las consecuencias de haber dado cobertura a un tema tan controvertido. En cualquier caso, lo que es innegable es que tanto las declaraciones de Melanie Olivares como la intervención de Gemma López reflejan la complejidad y la profundidad de un problema que ha venido gestándose en silencio durante años y que ahora, gracias a su irrupción en los medios de comunicación, ha adquirido una visibilidad sin precedentes. La industria cinematográfica española, sacudida por esta polémica, se enfrenta a uno de sus momentos más críticos, en el que la transparencia, la justicia y la responsabilidad deben ser las claves para avanzar hacia una solución que no deje espacio ni para el abuso ni para la difamación. El reto, sin duda, será encontrar ese equilibrio delicado en medio de un clima cada vez más polarizado. Este episodio, sin embargo, trasciende con creces los límites de una simple controversia televisiva y se convierte en un reflejo de tensiones sociales, mediáticas y jurídicas que llevan años fraguándose en silencio. Lo que realmente está en juego en esta discusión es un principio fundamental en cualquier Estado de Derecho: el delicado equilibrio entre visibilizar las denuncias de abuso y respetar la presunción de inocencia, una máxima legal que ha sido piedra angular del sistema judicial moderno y que establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este derecho, defendido a lo largo de la historia como una garantía básica para evitar la arbitrariedad y los juicios sumarios, se enfrenta hoy a un contexto radicalmente diferente, donde las redes sociales y los medios de comunicación han adquirido un poder nunca visto para moldear no solo la opinión pública, sino también para influir en las vidas de las personas implicadas. En este nuevo escenario, el espectáculo mediático se erige como un fenómeno complejo, con implicaciones éticas y sociales que no pueden ser ignoradas. Por un lado, el movimiento hacia la transparencia y la denuncia pública ha permitido visibilizar injusticias y abusos que, durante décadas, han sido silenciados bajo el peso de sistemas de poder desiguales. Este proceso ha sido, en muchos casos, un paso indispensable para que las víctimas encuentren justicia y para que las sociedades puedan reconocer problemas estructurales que de otro modo quedarían ocultos. Sin embargo, el otro lado de la moneda resulta igualmente preocupante: el riesgo real de vulnerar derechos fundamentales en nombre del impacto mediático y de la rapidez con la que la información circula en la era digital. Durante décadas, la justicia ha sostenido que una persona no puede ser condenada sin pruebas ni un juicio justo, un principio que en teoría debería garantizar el derecho a la defensa y proteger a los individuos de acusaciones infundadas. Sin embargo, en la actualidad, esta máxima se ve cada vez más erosionada por un nuevo tipo de juicio, el mediático y social, donde las acusaciones públicas, incluso si carecen de pruebas o sentencias judiciales, tienen el poder de generar un efecto devastador e irreversible sobre las vidas de las personas señaladas. Una simple denuncia, filtrada o expuesta en los medios y amplificada por las redes sociales, puede transformar a un individuo en culpable ante los ojos de la opinión pública en cuestión de minutos, anulando por completo el proceso judicial formal y el derecho a ser escuchado con imparcialidad. Lo preocupante de este fenómeno no reside únicamente en los casos individuales o en los nombres propios que puedan figurar en una supuesta lista negra. Lo verdaderamente inquietante es el cambio de paradigma que estamos presenciando en la forma de procesar la justicia y la verdad en la esfera pública. Los medios de comunicación, que durante años fueron considerados guardianes de la información y el equilibrio, y las redes sociales, que surgieron como una herramienta para democratizar la comunicación, han adquirido ahora un poder desmesurado. Este poder les permite no solo visibilizar injusticias, sino también dictar sentencias sociales paralelas que, en muchos casos, jamás llegan a los tribunales y que pueden resultar aún más demoledoras que cualquier fallo judicial. Las redes, impulsadas por la inmediatez y el anonimato, se convierten en terreno fértil para linchamientos digitales, donde la verdad objetiva y la comprobación de los hechos suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a la emocionalidad y la presión del momento viral. En este contexto, las personas acusadas quedan atrapadas en una situación de absoluta vulnerabilidad.
A menudo, el señalamiento público les priva no solo de su derecho a la defensa, sino también de cualquier posibilidad de reparar el daño causado a su reputación personal y profesional, incluso en los casos en los que posteriormente se demuestre su inocencia. La rapidez con la que se difunde la información negativa contrasta drásticamente con la lentitud del proceso de rectificación, lo que deja a los afectados en una posición insostenible. ¿Cómo se puede recuperar una reputación cuando ya ha sido destruida públicamente? En muchas ocasiones, el simple hecho de ser mencionado en una acusación, por más infundada que pueda ser, resulta suficiente para arruinar carreras, destruir relaciones personales y marcar de por vida a los señalados. Este escenario plantea además un problema añadido: la pérdida de confianza en los mecanismos judiciales formales. Cuando las denuncias se trasladan al ámbito público sin un respaldo procesal, se corre el riesgo de que la opinión pública se convierta en juez y verdugo, sustituyendo el rigor de las investigaciones y los juicios por la emotividad y la presión social. Esta dinámica no solo perjudica a los acusados, sino que también puede desvirtuar las denuncias legítimas de las víctimas, que corren el riesgo de ser instrumentalizadas o cuestionadas si las acusaciones no se manejan con el cuidado y el rigor necesario. En lugar de fomentar un clima de justicia y reparación, esta forma de exposición mediática puede desembocar en un escenario de polarización y desconfianza, donde las líneas entre la verdad, la especulación y la manipulación resultan cada vez más difusas. Por lo tanto, el desafío actual no es menor. La sociedad debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de visibilizar las denuncias de abuso y la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. Los medios de comunicación tienen la obligación de actuar con la máxima ética y rigor, comprendiendo que el impacto de sus informaciones no termina en el instante en que se emiten, sino que tiene consecuencias reales y a menudo irreparables en las vidas de las personas. Al mismo tiempo, las redes sociales, como herramienta poderosa y democrática que son, deben ser utilizadas con responsabilidad, fomentando un debate crítico que no se deje llevar por el sensacionalismo ni por el juicio precipitado. En última instancia, este episodio nos enfrenta a preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cómo podemos garantizar la protección de las víctimas sin vulnerar los derechos de los acusados? ¿Cómo aseguramos que las denuncias se manejen con la seriedad y el respeto que merecen sin caer en dinámicas de linchamiento público? Responder a estas preguntas será fundamental no solo para el futuro de la industria del entretenimiento, sino para la sociedad en su conjunto. Lo que está en juego no es solo la reputación de figuras públicas o la credibilidad de los medios, sino los valores esenciales sobre los que se construye cualquier sistema justo y democrático. Por otra parte, resulta innegable que la denuncia pública ha sido un punto de inflexión para muchas víctimas que, durante años, han permanecido atrapadas en un silencio impuesto por el miedo, la falta de recursos y la desigualdad de poder. Este proceso de visibilización ha supuesto un verdadero avance social, permitiendo que historias que durante décadas fueron ignoradas o minimizadas puedan finalmente salir a la luz, forzando a las estructuras de poder a replantearse sus dinámicas y a la sociedad en su conjunto a cuestionar cómo se han perpetuado estos abusos bajo el amparo del secretismo y la complicidad. Muchas víctimas, antes silenciadas, han encontrado en esta nueva era de exposición mediática un espacio donde sus voces pueden ser escuchadas y donde, por primera vez, existe una posibilidad real de que sus relatos generen un impacto significativo. La denuncia pública ha roto una barrera cultural y sistémica, abriendo un camino que parecía intransitable: hablar abiertamente sobre abusos y dinámicas de poder que han marcado la vida profesional y personal de tantas personas. No obstante, este proceso, aunque transformador, no está exento de contradicciones y desafíos. La misma herramienta que ha permitido dar voz a los silenciados ha traído consigo una serie de problemas éticos y jurídicos que plantean interrogantes difíciles de resolver. Porque si bien la visibilización de estas injusticias es un avance indiscutible, también existe el riesgo de que las denuncias públicas pierdan rigor, se conviertan en juicios paralelos y vulneren derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el debido proceso. Este es, precisamente, el gran desafío que enfrenta nuestra sociedad: encontrar un equilibrio entre la necesidad de dar voz a las víctimas, garantizando que puedan denunciar en un entorno seguro y ser escuchadas con respeto, y la obligación de que las acusaciones sean tratadas con la seriedad y el rigor necesario, evitando caer en dinámicas de señalamiento indiscriminado o de condena mediática sin pruebas concluyentes. En un contexto como el actual, donde los medios de comunicación y las redes sociales han adquirido un poder extraordinario para amplificar las denuncias y moldear la opinión pública, la responsabilidad en el manejo de la información se convierte en un factor crucial. Lo ocurrido en Espejo Público no es solo una controversia aislada, sino un claro síntoma de un fenómeno global y profundamente arraigado: la lucha por sacar a la luz los abusos sistemáticos en sectores tradicionalmente dominados por relaciones de poder desiguales, como el cine, la televisión y otras industrias creativas.
El programa, al exponer la existencia de una supuesta lista negra, ha sacado a la superficie las tensiones y fracturas que existen en el seno de la industria cinematográfica española, abriendo un debate que amenaza con dividir tanto a los profesionales como a la sociedad en general. Por un lado, existen aquellos que defienden que sacar a la luz estos abusos es un paso necesario e ineludible para acabar con décadas de silencio y opresión. Para estas voces, la denuncia pública es una herramienta legítima y valiosa que permite visibilizar problemas estructurales que, de otra manera, seguirían ocultos y normalizados. Argumentan que el cambio cultural solo puede lograrse si la sociedad toma conciencia de la magnitud de estas problemáticas y se obliga a sí misma a cambiar las dinámicas que las perpetúan. Para ellos, la denuncia pública no solo es un acto de valentía individual, sino también una herramienta colectiva para cuestionar el sistema y exigir una respuesta institucional que garantice justicia y reparación. Por otro lado, hay quienes advierten sobre los peligros inherentes a este tipo de exposiciones. En su opinión, la difusión de acusaciones sin pruebas fehacientes puede derivar en procesos injustos, donde la reputación y la vida profesional de los acusados quedan destruidas sin posibilidad de defensa. Estos críticos sostienen que, si bien es necesario dar visibilidad a los abusos, el enfoque debe centrarse en canales formales y judiciales que ofrezcan las garantías necesarias tanto para las víctimas como para los acusados. Lo contrario, según esta postura, puede desembocar en un clima de inseguridad y desconfianza, donde la línea entre la verdad y la especulación se vuelve cada vez más difusa. Este conflicto pone de manifiesto un fenómeno más amplio y profundamente preocupante: el creciente poder de los medios de comunicación y de las redes sociales para actuar como jueces informales en una sociedad que, en ocasiones, parece haber olvidado la importancia de la justicia formal y el principio de presunción de inocencia. La velocidad con la que se difunden las denuncias en el ámbito digital, unida al poder emocional de los relatos, crea un escenario en el que la opinión pública dicta sentencias mucho antes de que los tribunales puedan pronunciarse. Esta dinámica deja a los acusados en una posición de absoluta vulnerabilidad, ya que cualquier intento de defensa suele interpretarse como una prueba de culpabilidad o como un intento de silenciar a las víctimas. Por esta razón, lo que ha ocurrido en Espejo Público no solo afecta a los nombres implicados en esta polémica, sino que plantea una crisis mucho más profunda en la forma en que gestionamos, como sociedad, las denuncias de abuso y las acusaciones públicas. Nos enfrentamos a preguntas difíciles, pero necesarias. ¿Cómo garantizamos justicia para las víctimas sin vulnerar los derechos de los acusados? ¿Cómo equilibramos la necesidad de escuchar y creer a quienes denuncian, con la obligación de garantizar procesos justos y transparentes? Estas cuestiones no tienen respuestas sencillas, pero son fundamentales si queremos construir una sociedad que sea, al mismo tiempo, justa, equitativa y responsable. En definitiva, la controversia desatada por Espejo Público es un síntoma de un cambio de paradigma en la relación entre los medios, las redes sociales y la justicia. Las implicaciones de este debate son enormes y seguirán resonando durante mucho tiempo en la opinión pública, en el tejido profesional de la industria cinematográfica española y en el sistema mediático en su conjunto. La sociedad, los medios y las instituciones deben afrontar esta discusión con prudencia, responsabilidad y valentía, conscientes de que lo que está en juego no es solo la reputación de personas individuales, sino los valores esenciales que sostienen cualquier sistema democrático y justo: la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el compromiso con la verdad y la justicia. Este caso, lejos de ser anecdótico, es un recordatorio de que, en una sociedad hiperconectada y profundamente emocional, la ética en el manejo de la información y el respeto por los procesos legales son más necesarios que nunca. Si no logramos encontrar un equilibrio adecuado entre el derecho a denunciar y la obligación de garantizar un proceso justo, corremos el riesgo de perpetuar nuevas formas de injusticia, aún más difíciles de reparar. Lo ocurrido en Espejo Público no solo abre una discusión sobre el presente, sino que nos obliga a reflexionar sobre el futuro que queremos construir como sociedad.